Anoche escuché a mi hija dictándole a su marido el código de mi caja fuerte. Su voz susurraba en la oscuridad del pasillo. 3, 7, 2, 9, 1, 5. Y después dijo algo que debería haberme destrozado. Toma todo, mamá tiene más de $800,000 en efectivo ahí dentro. Yo estaba despierta en mi cama, escuchando cada palabra. ¿Y saben qué hice? Sonreí. Cerré los ojos y seguí durmiendo tranquilamente, como si nada hubiera pasado. 30 minutos después, el celular de él comenzó a sonar incesantemente. Mensajes y más mensajes. Amor, ella sabía todo. Ahora estoy siendo. Pero dejemos eso para después. Primero necesitan saber cómo llegué hasta ese momento. Porque lo que mi hija y su marido no sabían es que yo no soy una vieja tonta. Soy una mujer de 72 años que ha aprendido a reconocer las serpientes incluso cuando se disfrazan de familia. Todo comenzó hace exactamente 3 semanas. Un martes por la tarde. Yo estaba en la cocina preparando limonada cuando Brenda llegó de visita. Mi hija. Mi única hija. La niña que crié sola después de que su padre muriera, a quien di todo lo que pude darle. Llegó con Rodrigo, su marido. Él siempre sonriente, siempre educado. Ese día traían flores, como siempre. Rosas blancas. Brenda me abrazó y sentí su perfume caro, ese que usa desde que se casó con él. Me besó la mejilla y dijo que me veía cansada, que debería descansar más. Rodrigo se sentó en el sofá de la sala y miró alrededor como si estuviera evaluando cada mueble, cada detalle de mi casa. Hasta ese momento, mi vida era simple y tranquila. Me levantaba temprano, regaba las plantas del jardín, tomaba mi café mirando por la ventana. Soy viuda desde hace 5 años. Mi esposo me dejó esta casa, algunos ahorros que administré con cuidado, y la convicción de que la familia es lo más importante. Brenda venía a visitarme cada semana. A veces traía comida, a veces solo conversábamos. Yo pensaba que era una hija atenta, preocupada por su madre anciana. Qué ingenua fui. Esa tarde de martes, mientras servía la limonada en vasos de cristal, Brenda comenzó a hacer preguntas. Preguntas que en ese momento parecían inocentes, pero que ahora reconozco como el inicio de su plan. Mamá, me dijo, ¿has pensado en qué pasará con tus cosas cuando ya no estés? Yo me reí. Brenda, le dije, tengo 72 años pero todavía estoy viva y sana. Ella insistió. Es que me preocupo por ti, mamá. Vives sola en esta casa tan grande. ¿Y todo ese dinero que guardas, no sería mejor ponerlo en un banco? Rodrigo asintió desde el sofá. Doña Lidia, dijo él, mi esposa tiene razón. Hoy en día no es seguro tener efectivo en casa. Hay tantos robos. Sentí algo extraño en mi estómago. Una punzada. Una alerta que mi cuerpo me enviaba, pero que mi mente todavía no quería aceptar. Miré a Brenda. Ella sonreía, pero sus ojos tenían algo diferente. Algo frío. Como si estuviera calculando, midiendo, planeando. Le dije que no se preocupara, que yo sabía cuidarme, que llevaba décadas manejando mis propios asuntos. Pero ella no dejó el tema. Insistió. Preguntó dónde guardaba exactamente mis ahorros. Si tenía caja fuerte. ¿Dónde estaba ubicada? Yo respondí con vaguedades, sintiéndome cada vez más incómoda. Rodrigo se levantó y caminó hacia el librero. Pasó sus dedos por los lomos de los libros como si estuviera admirándolos, pero yo noté que sus ojos recorrían las paredes, buscando algo. «¡Qué casa tan hermosa, doña Lidia!», dijo. «Debe valer mucho. Y con todo lo que tiene guardado aquí, estoy seguro de que está muy bien protegida, ¿verdad?». Asentí sin decir nada. Ellos se quedaron 1 hora más, hablando de cosas triviales, pero yo ya no estaba tranquila. Algo había cambiado en el aire de mi casa. Algo oscuro había entrado con ellos. Cuando se fueron, me senté en el sofá y repasé la conversación en mi mente. Todas esas preguntas sobre dinero, sobre seguridad, sobre la caja fuerte. Mi hija nunca había mostrado interés en esas cosas. Brenda siempre fue vanidosa, sí, le gustaban las cosas bonitas y caras. Pero nunca pensé que fuera capaz de algo así, de planear algo contra su propia madre. Quise creer que estaba exagerando, que eran solo preocupaciones de una madre paranoica. Pero algo dentro de mí,
Esa voz que viene de haber vivido tantos años, me decía que debía estar alerta. Los días siguientes confirmaron mis sospechas. Brenda comenzó a visitarme con más frecuencia. Demasiada frecuencia. Aparecía sin avisar, siempre con alguna excusa. Que pasaba por el barrio. Que quería verme. Que me extrañaba. Pero cada visita venía acompañada de más preguntas. Mamá, ¿tienes todos tus documentos en orden? ¿Dónde guardas las escrituras de la casa? ¿Has pensado en hacer un testamento? Y Rodrigo, siempre presente, siempre observando, siempre con esa sonrisa que ahora me parecía de tiburón. Una tarde Brenda llegó sola. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me tomó las manos. Mamá, me dijo, necesito hablarte de algo importante. Rodrigo y yo estamos pasando por problemas económicos. Su negocio no va bien. Tenemos deudas. No sabemos qué hacer. Y entonces vino la pregunta que yo estaba esperando, aunque me dolió escucharla. ¿Podrías prestarnos dinero? Solo por un tiempo. Te lo devolveremos. Te lo prometo. Miré a mi hija a los ojos y vi algo que me partió el corazón. Vi avaricia. Vi desesperación. Vi mentira. Porque si realmente necesitaba ayuda, si realmente estaba en problemas, no habría llegado con ese vestido color vino que costaba más de $1000. No habría llegado con esas joyas nuevas brillando en su cuello. Le dije que lo pensaría, que necesitaba revisar mis finanzas. Ella sonrió, me besó la frente y se fue. Pero yo ya sabía la verdad. No querían un préstamo. Querían todo. Y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama mirando el techo, sintiendo como las piezas de un rompecabezas horrible se juntaban en mi mente. Mi hija. Mi propia hija. La niña a quien le enseñé valores, honestidad, respeto. Esa misma niña ahora planeaba robarme. Quise llorar. Quise gritar. Pero en lugar de eso, respiré profundo y tomé una decisión. Si Brenda y Rodrigo querían jugar sucio, yo les enseñaría cómo juega alguien que ha vivido 72 años aprendiendo de la vida. A la mañana siguiente me levanté con un propósito claro. Desayuné tranquila, regué mis plantas como siempre, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba un plan. Necesitaba estar segura de mis sospechas antes de actuar. Porque acusar a tu propia hija de querer robarte no es algo que haces a la ligera. Necesitaba pruebas. Necesitaba confirmar que no estaba enloqueciendo por la edad, que no era paranoia de una vieja sola. Llamé a mi amiga Juana. Ella vive a 3 calles de mi casa y nos conocemos desde hace 40 años. Si hay alguien en quien confío en este mundo, es ella. Juana llegó esa tarde con galletas que había horneado. Nos sentamos en el jardín y le conté todo. Cada detalle. Cada pregunta extraña. Cada mirada calculadora de Rodrigo. Juana me escuchó en silencio, y cuando terminé de hablar, ella suspiró. Lidia, me dijo, yo también noté algo raro la última vez que los vi. La forma en que Brenda hablaba de tu casa, como si ya fuera suya. La forma en que Rodrigo preguntaba sobre tus rutinas, a qué hora duermes, si cierras bien las puertas. Me pareció extraño, pero no quise decir nada. Sus palabras confirmaron mis peores temores. No estaba imaginando cosas. Esto era real. Mi hija y su marido estaban planeando algo contra mí. Juana me sugirió ir a la policía, pero yo negué con la cabeza. Todavía no, le dije. Primero necesito saber exactamente qué planean hacer. Y después, créeme Juana, se arrepentirán de haber subestimado a esta vieja. Los siguientes días actué con normalidad absoluta. Brenda vino a visitarme 2 veces más esa semana. Cada vez yo fingía ser la madre ingenua y confiada de siempre. Le preparaba té, le preguntaba por su vida, sonreía cuando ella tocaba temas sobre dinero. Pero mientras tanto, yo observaba. Observaba todo. La forma en que sus ojos se desviaban hacia la puerta de mi habitación, donde está la caja fuerte detrás de un cuadro en la pared. La forma en que Rodrigo memorizaba la distribución de mi casa, cuántas ventanas hay, dónde están las salidas. Un viernes por la noche sucedió algo que terminó de confirmar mis sospechas. Brenda y Rodrigo vinieron a cenar. Yo preparé pollo asado con papas, su comida favorita desde que era niña. Durante la cena, Rodrigo bebió más vino de lo normal.
Se puso conversador. Comenzó a hablar de sus planes futuros, de cómo quería comprar una casa más grande, de cómo necesitaba capital para expandir su negocio. Y entonces, mirándome directamente, dijo algo que me heló: Doña Lidia, usted que ha trabajado tanto toda su vida, debe tener buenos ahorros guardados. Debe sentirse segura sabiendo que tiene un respaldo económico, ¿verdad? Yo asentí. Claro, Rodrigo, respondí con voz tranquila. He sido cuidadosa con mi dinero. Él sonrió. ¿Y lo guarda en el banco o prefiere tenerlo cerca? ¿En efectivo, quizás? El silencio que siguió fue tenso. Brenda le lanzó una mirada de advertencia a su marido, como diciéndole que estaba siendo demasiado obvio. Pero ya era tarde. Yo había visto la verdad en sus ojos. La codicia. La desesperación. La falta absoluta de escrúpulos. Decidí darles un poco de carnada. Suspiré y dije, como si estuviera confesando un secreto: bueno, la verdad es que no confío mucho en los bancos. Tengo la mayor parte de mis ahorros aquí en casa. En la caja fuerte. Los ojos de Rodrigo brillaron. Brenda se inclinó hacia adelante. ¿Es segura esa caja fuerte, mamá?, preguntó ella. Muy segura, respondí. Tiene un código digital de 6 dígitos. Solo yo lo sé. Vi cómo intercambiaban miradas. Vi cómo Rodrigo apretaba su copa de vino. Vi cómo Brenda tragaba saliva. Y supe que acababa de activar algo en sus mentes. Algo peligroso. Terminamos la cena hablando de otras cosas, pero el ambiente había cambiado. Cuando se fueron, Brenda me abrazó más tiempo de lo normal. Me dijo que me amaba, que siempre estaría para mí. Yo le devolví el abrazo y le dije lo mismo, aunque mi corazón estaba rompiéndose en pedazos. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Las lágrimas finalmente brotaron. No de miedo, sino de dolor. De decepción profunda. De luto por la hija que creí tener y que en realidad nunca existió. Me permití llorar por 10 minutos. Después me lavé la cara, me miré al espejo y me dije a mí misma: basta de lágrimas. Es hora de actuar. Al día siguiente comencé mi plan. Primero, saqué todo el dinero real de la caja fuerte. $850,000 en efectivo que había ahorrado durante décadas. Dinero del seguro de vida de mi esposo, dinero de la venta de propiedades, dinero que guardé para mis últimos años y para dejarle algo a Brenda cuando yo muriera. Qué irónico que ella no pudiera esperar a que yo estuviera muerta para tomarlo. Guardé ese dinero en un lugar que nadie conoce. Ni siquiera Juana sabe dónde está. Después fui al centro de la ciudad y busqué una tienda de artículos de teatro y utilería. Años atrás, cuando mi esposo vivía, yo participaba en un grupo de teatro comunitario. Recordé que en esas tiendas venden billetes falsos, dinero de utilería que se usa para obras y películas. Compré exactamente $850,000 en billetes falsos. Se ven increíblemente reales. Mismo papel, mismos colores, mismos números. Solo que si los examinas de cerca, dicen claramente en letras pequeñas: reproducción, no válido para transacciones. Regresé a casa y coloqué todo ese dinero falso dentro de la caja fuerte. Lo organicé en fajos, tal como estaba el dinero real. Si alguien abría esa caja fuerte, vería exactamente lo que esperaba ver: una fortuna en efectivo. Solo después descubriría la verdad. Y para entonces, ya sería demasiado tarde. Pero mi plan no terminaba ahí. Necesitaba más. Necesitaba evidencia. Necesitaba que quedara registrado lo que estaban planeando hacer. Llamé a un técnico de seguridad que me recomendó el hijo de Juana. Le expliqué que quería instalar cámaras de seguridad en mi casa porque me sentía insegura viviendo sola. Él llegó al día siguiente e instaló 3 cámaras ocultas. Una en la sala, una en el pasillo cerca de mi habitación y una dentro de mi propia habitación apuntando directamente hacia donde está la caja fuerte. Pequeñas, discretas, imposibles de notar. Todo quedaba grabado en una nube digital a la que solo yo tenía acceso desde mi teléfono. El último paso de mi plan fue el más inteligente. Investigué sobre sistemas de alarma silenciosa. Encontré uno que se activa cuando la caja fuerte se abre sin desactivar primero un código especial en un panel oculto. Cuando eso sucede, el sistema envía automáticamente una alerta a la policía con la ubicación exacta y fotografías en tiempo real de quien está cometiendo el robo.
Instalé ese sistema de alarma silenciosa yo misma, con ayuda del técnico. Él me explicó cada detalle. Cuando alguien abre la caja fuerte sin desactivar primero el sensor oculto que está detrás del cuadro, la alarma envía una señal directa a la central de policía. Silenciosa, invisible, letal. Le pagué en efectivo y le pedí absoluta discreción. Él me miró con respeto, como si supiera que había algo más detrás de todo esto, pero no hizo preguntas. Perfecto, me dijo. Está protegida, doña Lidia. Cualquiera que intente robarle se va a llevar la sorpresa de su vida. Con todo listo, solo quedaba esperar. Y no tuve que esperar mucho. 3 días después de instalar las cámaras y la alarma, Brenda apareció en mi casa sin avisar. Era media tarde, un miércoles soleado. Traía una bolsa con empanadas que según ella había comprado en mi panadería favorita. Nos sentamos en la mesa de la cocina y conversamos. Ella estaba nerviosa. Lo noté en la forma en que movía las manos, en cómo evitaba mirarme directamente a los ojos. Mamá, me dijo después de varios minutos de conversación trivial, necesito pedirte un favor enorme. Aquí viene, pensé, la jugada final. Le dije que me dijera que necesitaba. Brenda respiró hondo y comenzó su actuación. Mamá, Rodrigo y yo estamos en una situación muy difícil. Tenemos deudas grandes. El banco nos está presionando. Si no pagamos pronto, vamos a perder todo. Necesitamos $200,000. Sé que es mucho, pero tú tienes ahorros. ¿Podrías prestárnoslos? Te los devolvemos en 1 año, te lo juro. Con intereses si quieres. Por favor, mamá. Eres nuestra única esperanza. Miré a mi hija. Vi sus ojos suplicantes. Vi cómo apretaba mis manos entre las suyas. Y por un momento, solo por un momento, quise creerle. Quise pensar que tal vez estaba equivocada, que tal vez realmente necesitaba ayuda y yo era una madre horrible por desconfiar. Pero entonces recordé el vestido color vino de $1,000. Recordé las joyas nuevas. Recordé las miradas entre ella y Rodrigo. Recordé todas las preguntas sobre la caja fuerte. Y supe que esto era solo teatro. Una última oportunidad de conseguir el dinero por las buenas antes de tomarlo por las malas. Le dije que lo pensaría. Que necesitaba revisar cuánto dinero tenía disponible sin afectar mis propios gastos. Brenda insistió. Mamá, es urgente. Necesitamos una respuesta pronto. Le prometí que le daría una respuesta en 1 semana. Ella no se veía contenta, pero asintió. Cuando se fue, revisé las grabaciones de las cámaras desde mi teléfono. Había capturado todo. Su actuación. Sus mentiras. Su desesperación. Guardé ese video como evidencia. Los siguientes días fueron extraños. Brenda me llamaba todos los días preguntando si ya había tomado una decisión. Yo le daba largas. Que necesitaba hablar con el banco. Que necesitaba revisar papeles. Que necesitaba tiempo. Podía sentir su frustración creciendo al otro lado del teléfono. Mamá, por favor, me decía. Es urgente. No tenemos tiempo. Y yo respondía con calma. Brenda, es mi dinero. Necesito estar segura de que es la decisión correcta. El viernes de esa semana, exactamente 1 semana después de su petición, Brenda vino a mi casa acompañada de Rodrigo. Los dos se veían tensos. Se sentaron en mi sala y esperaron mi respuesta. Yo les serví café y me senté frente a ellos. El silencio era pesado. Finalmente hablé. Les dije que había pensado mucho en su situación. Que entendía que estaban pasando momentos difíciles. Que como madre, mi instinto era proteger y ayudar a mi hija. Pero que $200,000 era una cantidad enorme de dinero. Que representaba años de ahorro. Que no podía simplemente entregarlo sin garantías. Vi cómo Rodrigo apretaba la mandíbula. Vi cómo Brenda contenía las lágrimas de frustración. Entonces tomé mi decisión final. Les dije que no podía prestarles ese dinero. Que lo sentía, pero que debían buscar otra solución. Tal vez un préstamo bancario. Tal vez ayuda de la familia de Rodrigo. Pero que mi dinero estaba guardado para mi vejez, para emergencias médicas, para asegurarme de no ser una carga para nadie. Brenda explotó. Se puso de pie y comenzó a gritar.
¿Cómo puedes ser tan egoísta, mamá? Soy tu única hija. ¿Estamos en problemas y tú te niegas a ayudarnos? ¿Tienes tanto dinero guardado ahí sin hacer nada y no puedes compartir un poco con tu propia familia? ¿Qué clase de madre eres? Rodrigo intentó calmarla, pero ella seguía gritando. Décadas te dediqué mi vida, mamá. Cuidé de ti. ¿Y ahora que te necesito, me das la espalda? Sus palabras me dolieron. Cada una era como una puñalada. Pero mantuve la calma. Le dije con voz firme que mi decisión estaba tomada. Que lo sentía, pero que no cambiaría de opinión. Rodrigo finalmente habló. Su voz era fría, controlada. Está bien, doña Lidia. Es su dinero y tiene derecho a hacer lo que quiera con él. Pero recuerde esto, la familia debe apoyarse mutuamente. Algún día usted necesitará de nosotros, y esperemos que tengamos mejor memoria que la que usted tiene ahora. Esas palabras sonaron como una amenaza velada. Lo eran. Brenda tomó su bolso y salió de mi casa dando un portazo. Rodrigo la siguió, pero antes de irse se volteó hacia mí y me miró con odio puro. Yo sostuve su mirada sin parpadear. Cuando se fueron, me senté en el sofá y respiré profundo. Acababa de activar el detonante final. Ahora solo era cuestión de tiempo antes de que decidieran tomar el dinero por la fuerza. Esa noche llamé a Juana y le conté todo. Ella estaba preocupada. Lidia, me dijo, esto es peligroso. Deberías llamar a la policía ahora. Decirles lo que sospechas. Le expliqué que sin pruebas concretas, sin un delito cometido, la policía no podía hacer nada. Necesito que intenten robarme, Juana. Necesito que caigan en la trampa. Solo así habrá justicia real. Ella suspiró. Ten cuidado, amiga. Prométeme que tendrás cuidado. Se lo prometí. Los días siguientes fueron de silencio absoluto. Brenda no llamó. No vino a visitarme. Nada. Era como si me hubiera borrado de su vida. Pero yo sabía que ese silencio era engañoso. Sabía que en algún lugar, ella y Rodrigo estaban planeando su siguiente movimiento. Revisaba las cámaras constantemente desde mi teléfono. Verificaba que la alarma silenciosa estuviera funcionando. Dormía con el celular bajo la almohada. Esperando. Pasó una semana. Después otra. Comencé a preguntarme si tal vez me había equivocado. Si tal vez Brenda realmente solo quería el préstamo y al negárselo simplemente había decidido alejarse de mí. Quizás debería sentirme aliviada. Pero una parte de mí, la parte que conoce a mi hija mejor que nadie, sabía que esto no había terminado. Sabía que el silencio era solo la calma antes de la tormenta. Y tenía razón. Una noche, exactamente 17 días después de nuestra última conversación, recibí un mensaje de Brenda. Decía, mamá, lo siento. Siento haber reaccionado así. Tienes razón. Es tu dinero y debes hacer lo que consideres mejor. Te amo. ¿Podemos vernos esta semana? Te extraño. Leí ese mensaje 3 veces. Era falso. Cada palabra goteaba falsedad. Pero respondí, claro, hija. Yo también te extraño. Ven cuando quieras. 2 días después, Brenda apareció en mi casa. Venía sola. Traía flores y una caja de chocolates. Me abrazó y me pidió perdón por cómo había reaccionado. Dijo que había estado pensando mucho, que el dinero no era más importante que nuestra relación, que encontrarían otra forma de resolver sus problemas. Yo acepté sus disculpas y actuamos como si todo estuviera bien. Preparé té y nos sentamos en la sala como en los viejos tiempos. Brenda hablaba de cosas cotidianas, del clima, de una nueva receta que había probado, de una amiga suya que se había ido de viaje. Todo muy normal. Demasiado normal. Yo asentía y sonreía, pero por dentro estaba alerta. Observaba cada uno de sus movimientos. La forma en que sus ojos recorrían la casa. La forma en que preguntaba casualidades sobre mi rutina. ¿A qué hora te acuestas últimamente, mamá? ¿Sigues despertándote temprano como siempre? ¿Tomas algún medicamento para dormir? Esas preguntas parecían inocentes, parte de una conversación normal entre madre e hija. Pero yo sabía lo que realmente estaba haciendo. Estaba recopilando información. Estaba preparando el terreno para algo.
Le respondí con verdades a medias. Le dije que dormía bien, que me acostaba temprano, alrededor de las 10 de la noche, que a mi edad el sueño era profundo y reparador. Vi cómo anotaba mentalmente cada detalle. Brenda se quedó 2 horas. Antes de irse, me abrazó largo rato. «Te quiero mucho, mamá», me susurró al oído. «Cuídate mucho. Prométeme que te cuidas». Yo le prometí que sí, que me cuidaría. Cuando cerré la puerta detrás de ella, supe con absoluta certeza que algo iba a suceder pronto. Muy pronto. Revisé las cámaras. Todo había quedado grabado. Su actuación. Sus preguntas. Su falsa reconciliación. Guardé ese video junto con los demás. Los siguientes días viví en estado de alerta constante. Cada ruido en la noche me despertaba. Cada sombra en el jardín me ponía nerviosa. Pero también me sentía extrañamente calmada. Todo estaba en su lugar. La trampa estaba lista. El dinero falso en la caja fuerte. Las cámaras grabando. La alarma silenciosa conectada. Solo faltaba que ellos dieran el paso final. Solo faltaba que mostraran su verdadera cara. El martes de la semana siguiente, Brenda me llamó por teléfono. Su voz sonaba alegre, casi cantarina. «Mamá, Rodrigo y yo queremos invitarte a cenar este viernes. En un restaurante muy bonito. Para celebrar que estamos bien otra vez. Que nuestra relación está sanando». Acepté la invitación. «Por supuesto que sí, hija. Me encantaría». Ella sonaba genuinamente feliz. «Perfecto, mamá. Pasamos por ti a las 7 de la noche. Vístete linda». Esa noche, mientras preparaba mi cena, pensé en lo absurdo de la situación. Mi propia hija planeando robarme mientras me invitaba a cenar. La hipocresía era asombrosa. Pero también era reveladora. Me mostraba exactamente quién era Brenda en realidad. No la niña que yo crié. No la hija que yo amaba. Sino una mujer capaz de traicionar a su propia madre por dinero. El viernes llegó. Me vestí con un vestido color verde oscuro que me quedaba bien. Me puse un collar de perlas que mi esposo me había regalado décadas atrás. Me maquillé ligeramente. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer de 72 años que se veía digna, fuerte, preparada. Brenda y Rodrigo llegaron exactamente a las 7. Él conducía un auto nuevo, un sedán negro que seguramente había costado una fortuna. Más prueba de que sus supuestos problemas económicos eran mentira. La cena fue en un restaurante italiano elegante. Manteles blancos, velas en las mesas, música suave de fondo. Rodrigo pidió vino caro. Brenda ordenó langosta. Yo pedí pasta simple. Durante la cena conversamos de todo y de nada. Ellos estaban encantadores. Atentos. Cariñosos. Rodrigo me contó chistes. Brenda me tomaba la mano por encima de la mesa. Cualquier observador externo habría visto a una familia feliz cenando junta. Nadie habría imaginado lo que realmente estaba sucediendo bajo la superficie. A mitad de la cena, Brenda mencionó casualmente que había estado pensando en mi seguridad. «Mamá», dijo, «vivir sola a tu edad es peligroso. Deberías considerar venir a vivir con nosotros. O al menos conseguir un sistema de alarma mejor». Yo me reí. «Estoy bien, hija. He vivido sola 5 años y nunca he tenido problemas». Rodrigo intervino. «Pero doña Lidia, los tiempos han cambiado. Hay más delincuencia ahora. Especialmente contra personas mayores que viven solas. Alguien podría entrar mientras duerme. Robarle todo. O algo peor». Sus palabras sonaban como preocupación genuina. Pero yo escuchaba la amenaza detrás de ellas. La advertencia velada. Estaban plantando la idea. Preparando la narrativa para lo que vendría después. Le agradecí su preocupación, pero les aseguré que estaba bien. Que mi casa era segura. Que dormía con las puertas cerradas. Que no tenían de qué preocuparse. Después de la cena, Rodrigo insistió en llevarme a casa. «No aceptaré un no como respuesta, doña Lidia. Es tarde y oscuro». La llevamos. Durante el trayecto, Brenda habló de lo bien que la habíamos pasado. De cómo deberíamos hacer esto más seguido. De cómo la familia era lo más importante. Yo asentía y sonreía,
sintiendo la bilis subir por mi garganta ante tanta falsedad. Cuando llegamos a mi casa, Brenda insistió en acompañarme hasta la puerta. Rodrigo se quedó en el auto con el motor encendido. Mi hija me abrazó en el umbral. «Duerme bien, mamá», me dijo. «Que descanses mucho». Yo le devolví el abrazo, preguntándome si esa sería la última vez que la abrazaría como mi hija. Cerré la puerta, puse el pestillo y me quedé inmóvil por un momento. El auto de Rodrigo no se fue inmediatamente. Permaneció estacionado frente a mi casa por casi 5 minutos. Lo observé desde la ventana de la sala, oculta detrás de la cortina. Finalmente arrancó y se alejó. Esa noche no me acosté temprano como les había dicho que hacía. Me quedé despierta. Revisé todas las cámaras desde mi teléfono. Verifiqué que la alarma silenciosa estuviera activa. Conté el dinero falso en la caja fuerte una vez más. Todo estaba perfecto. Me senté en el sofá de la sala con una taza de té y esperé. No sabía si sería esa noche o alguna otra, pero sabía que el momento estaba cerca. Pasaron las 11 de la noche. Medianoche. 1 de la madrugada. Mis ojos se cansaban, pero me resistía a dormir. Finalmente, alrededor de las 2 de la mañana, decidí que tal vez me estaba adelantando. Tal vez no sería esa noche después de todo. Me levanté del sofá, apagué las luces de la sala y subí las escaleras hacia mi habitación. Me puse el camisón, me lavé la cara y me metí en la cama. Pero no apagué el teléfono. Lo dejé en la mesita de noche con el volumen bajo pero audible. Las notificaciones de las cámaras estaban activadas. Cualquier movimiento en la casa me alertaría inmediatamente. Me acomodé bajo las sábanas, cerré los ojos e intenté relajarme. El sueño comenzaba a vencerme cuando escuché algo. Un ruido suave. Muy suave. Como si alguien estuviera manipulando la cerradura de la puerta trasera de la cocina. Me tensé completamente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tomé el teléfono y abrí la aplicación de las cámaras. La imagen de la cocina apareció en la pantalla. Y ahí estaba. Una figura oscura entrando por la puerta trasera. Un hombre. Alto. Rodrigo. Lo vi moverse con cuidado por la cocina, evitando hacer ruido. Llevaba guantes negros y ropa oscura. En una mano sostenía una linterna pequeña. Se detuvo en la entrada de la cocina y miró hacia las escaleras, hacia donde estaba mi habitación. Escuchó por un momento, asegurándose de que yo estuviera dormida. Después comenzó a caminar hacia las escaleras. Mi teléfono vibró suavemente. Una notificación. Movimiento detectado en la sala. Cambié de cámara y lo vi subiendo las escaleras lentamente, paso a paso. El corazón me latía tan fuerte que pensé que podría escucharlo. Pero me quedé completamente quieta en mi cama. Quieta como una estatua. Quieta como alguien profundamente dormido. Rodrigo llegó al segundo piso y se detuvo frente a la puerta de mi habitación. Desde mi cama podía ver su silueta a través de la rendija bajo la puerta. La luz de su linterna se filtraba débilmente. Contuvo la respiración y escuchó. Yo mantuve mis ojos casi cerrados, fingiendo estar profundamente dormida. Mi respiración era lenta y pausada, tal como había practicado mentalmente durante días. Él esperó ahí casi 2 minutos completos. 2 minutos que se sintieron como una eternidad. Finalmente se movió, pero no hacia mi habitación. Se dirigió hacia la habitación de huéspedes, donde está la caja fuerte detrás del cuadro grande de un paisaje que mi esposo compró hace años. Cambié de cámara en mi teléfono y lo vi entrar a esa habitación. Lo vi dirigirse directamente hacia el cuadro. No dudó ni un segundo. Sabía exactamente dónde estaba. Brenda le había dado información precisa. Levantó el cuadro con cuidado y lo apoyó contra la pared. Ahí estaba la caja fuerte empotrada. Sacó su teléfono celular y lo iluminó. En la pantalla tenía algo escrito. Números. El código. Mi corazón dio un vuelco cuando entendí lo que estaba viendo. Brenda le había enviado el código. Mi propia hija le había dado a su marido las herramientas para robarme. Rodrigo comenzó a marcar los números en el teclado digital de la caja fuerte. 3, 7, 2, 9, 1, 5. Escuché el pitido electrónico confirmando cada dígito. Después el sonido final, un clic metálico. La caja fuerte se abrió.
Él la abrió completamente y enfocó su linterna hacia adentro. Vi su expresión cambiar. Sus ojos se iluminaron con codicia pura. Ahí estaba todo el dinero. Fajos y fajos de billetes perfectamente organizados. Sacó una mochila negra que traía en la espalda y comenzó a meter el dinero dentro. Trabajaba rápido, pero en silencio. Cada fajo que tomaba era un puñal en mi corazón. No por el dinero falso que estaba robando, sino por lo que representaba. La traición absoluta. La pérdida total de cualquier lazo familiar que alguna vez existió entre nosotros. En ese momento, mientras lo veía llenar su mochila con lo que creía era una fortuna, escuché otro sonido. Voces. Susurros. Venían del piso de abajo. Cambié la cámara a la de la sala y sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Brenda estaba ahí. Mi hija había entrado a mi casa. Ella también estaba vestida de oscuro, con guantes. No había venido solo Rodrigo. Ambos estaban en esto juntos. Completamente juntos. Brenda subió las escaleras y entró a la habitación donde estaba Rodrigo. Lo vi susurrarle algo. Ella se acercó a la caja fuerte y miró dentro con sus propios ojos. Sonrió. Una sonrisa que nunca le había visto antes. Fría. Calculadora. Malvada. Tomó algunos fajos de dinero y los acarició entre sus manos como si fueran lo más precioso del mundo. Después los metió en la mochila junto con los demás. Pero entonces Brenda hizo algo que me sorprendió incluso a mí. Salió de esa habitación y caminó directamente hacia la mía. Abrió la puerta con cuidado. Yo cerré los ojos completamente y mantuve mi respiración pausada. La sentí entrar. Sentí su presencia junto a mi cama. Se quedó ahí parada, mirándome dormir. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? ¿30 segundos? ¿1 minuto? Pareció una eternidad. Finalmente escuché su voz. Un susurro apenas audible. Perdóname, mamá, pero necesitamos esto más que tú. Y luego se fue. Cerró la puerta suavemente detrás de ella. Yo abrí los ojos en la oscuridad y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Esas palabras. Perdóname, mamá. Como si eso lo justificara todo. Como si robarle a tu madre fuera algo que se pudiera perdonar con un susurro en la noche. Tomé mi teléfono y los vi salir de la habitación de huéspedes. Rodrigo llevaba la mochila llena. Bajaron las escaleras con cuidado. Llegaron a la sala. Y entonces sucedió. Justo cuando estaban a punto de salir por la puerta trasera, el teléfono de Rodrigo comenzó a sonar. No un timbre normal. Una sirena. Una alerta. Él lo sacó del bolsillo y miró la pantalla. Su cara se transformó en pánico absoluto. Brenda le arrebató el teléfono. Yo no podía escuchar lo que decían, pero veía sus labios moverse. Veía sus gestos desesperados. El teléfono seguía sonando. Notificación tras notificación. Y entonces lo entendieron. Entendieron que habían caído en una trampa. Entendieron que yo sabía todo. Entendieron que en ese preciso momento, la policía estaba en camino. Rodrigo intentó salir corriendo, pero Brenda lo detuvo. Le gritó algo. Él negó con la cabeza frenéticamente. Abrió la mochila y sacó el dinero. Lo miró bajo la luz de su linterna. Y entonces vi el momento exacto en que se dio cuenta. El momento en que vio las letras pequeñas. Reproducción. No válido para transacciones. Dinero falso. Todo era dinero falso. Su expresión fue de shock total. Dejó caer los fajos al suelo. Brenda los recogió y también los examinó. La vi llevarse las manos a la cabeza. La vi tambalearse como si fuera a desmayarse. Rodrigo comenzó a caminar en círculos, entrando en pánico. Intentó llamar a alguien desde su teléfono, pero las notificaciones no dejaban de llegar. Y entonces escucharon lo que yo estaba esperando. Sirenas. Sirenas de policía acercándose rápidamente. Rodrigo corrió hacia la puerta trasera, pero era demasiado tarde. Vi las luces rojas y azules iluminando las ventanas de mi casa. Escuché puertas de auto cerrándose. Voces fuertes. Policía. Salgan con las manos arriba. Rodrigo se congeló en su lugar. Brenda comenzó a llorar. No un llanto suave, sino un llanto desesperado, histérico.
Se dejó caer de rodillas en el suelo de mi sala. Yo me levanté de mi cama. Me puse una bata. Me calcé las pantuflas. Y bajé las escaleras lentamente, con toda la dignidad que pude reunir. Cuando llegué a la sala, vi a Rodrigo con las manos en la cabeza, temblando. Vi a Brenda en el suelo, rodeada de billetes falsos, llorando como una niña. Vi a los policías entrando por la puerta trasera con las armas desenfundadas. Uno de los oficiales me vio y se acercó. «Señora, ¿está usted bien?», preguntó con preocupación. Yo asentí. «Estoy perfectamente bien, oficial. Gracias por venir tan rápido». Él miró a Rodrigo y Brenda. «¿Son ellos los intrusos?». Yo asentí nuevamente. «Sí. Entraron a robar mi caja fuerte. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad. Les daré acceso a las grabaciones». Brenda levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban rojos, hinchados de lágrimas. «Mamá», susurró. «Mamá, por favor». Yo sostuve su mirada sin parpadear. «Ya no me digas mamá», le dije con voz calmada pero firme. Una hija no le hace esto a su madre. Los oficiales comenzaron a esposar a Rodrigo. Él no se resistió. Estaba en shock total. Otro oficial se acercó a Brenda y la ayudó a ponerse de pie. «¿Ella también necesita ser arrestada?», preguntó mirándome. «Sí», respondí. «Ella es cómplice. Entró a mi casa sin permiso con la intención de robar. Tengo pruebas de todo». Brenda comenzó a gritar. «Eres mi madre. ¿Cómo puedes hacerme esto? Eres una vieja cruel. Maldita seas». Los oficiales la sujetaron mientras seguía gritando. Yo me quedé inmóvil, viendo cómo se la llevaban. Viendo cómo mi hija se convertía en una extraña frente a mis ojos. Una extraña llena de odio y resentimiento. Rodrigo fue el primero en ser sacado de la casa. Lo metieron en la patrulla con las manos esposadas detrás de la espalda. Brenda lo siguió, todavía gritando, todavía maldiciendo. El vecindario entero estaba despierto. Luces encendiéndose en las casas. Personas asomándose por las ventanas. Juana apareció en su bata, corriendo hacia mi casa. «Lidia, ¿estás bien?». «¿Qué pasó?». La abracé. «Estoy bien, Juana». Todo salió exactamente como lo planeé. Un detective llegó media hora después. Era un hombre mayor, de cabello gris, expresión seria. Me hizo muchas preguntas. Le mostré todo. Las grabaciones de las cámaras. Le mostré al detective cada grabación desde el principio. Los videos de Brenda haciendo preguntas sobre mi dinero. Las conversaciones donde Rodrigo preguntaba sobre la caja fuerte. La cena donde me rechazaron después de negarles el préstamo. La falsa reconciliación. Y finalmente, las imágenes de esa noche. Rodrigo entrando por la puerta trasera. Brenda uniéndose a él. Ambos abriendo la caja fuerte y robando lo que creían era mi fortuna. Todo estaba ahí. Claro. Irrefutable. Innegable. El detective revisó cada video con atención. Tomaba notas en una libreta pequeña. De vez en cuando asentía o fruncía el ceño. Cuando terminó, me miró con una mezcla de respeto y algo que parecía tristeza. «Señora Lidia», dijo, «lamento mucho lo que ha tenido que pasar. Nadie debería ser traicionado por su propia familia de esta manera. Pero debo decirle que hizo todo correctamente. Las pruebas son contundentes. Van a enfrentar cargos serios». Le pregunté qué pasaría ahora. Él explicó que tanto Rodrigo como Brenda serían acusados de allanamiento de morada, intento de robo y conspiración. Dado que habían planeado todo con anticipación y ejecutado el plan juntos, las penas podrían ser severas. Varios años de prisión potencialmente. Tendrían que ir a juicio o aceptar un acuerdo con la fiscalía. De cualquier manera, sus vidas cambiarían para siempre. Me preguntó si quería presentar cargos completos o si prefería llegar a algún tipo de acuerdo familiar. Lo miré directamente a los ojos y le dije sin dudarlo, «Quiero que la ley siga su curso». Hicieron una elección. Ahora deben enfrentar las consecuencias. Él asintió. «Entiendo. Haremos todo lo necesario. Necesitaremos que venga a la estación en los próximos días para hacer una declaración formal». Le dije que así lo haría. Cuando todos los policías se fueron,
cuando las patrullas desaparecieron en la noche, cuando el vecindario volvió a la calma, me quedé sola en mi sala con Juana. Ella preparó té para ambas. Nos sentamos en silencio por un largo rato. Finalmente ella habló. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Yo pensé en su pregunta por un momento. ¿Cómo me sentía? Vacía, triste, aliviada, traicionada, libre, todo al mismo tiempo. Me siento como si hubiera perdido a mi hija hace mucho tiempo, le respondí. Esta noche solo confirmó algo que ya sabía. La Brenda que yo crié, la niña que amé, ya no existe. Tal vez nunca existió realmente. Juana tomó mi mano entre las suyas. Lo siento tanto, Lidia. Siento que hayas tenido que pasar por esto. Yo apreté su mano. No lo sientas. Hice lo que tenía que hacer. Nadie merece ser robado por su propia familia. Y nadie merece vivir con miedo en su propia casa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, sentada junto a la ventana de mi habitación, viendo cómo el cielo oscuro se transformaba lentamente en tonos naranjas y rosados. Pensaba en todo. En los años que había dedicado a criar a Brenda. En los sacrificios que hice para darle una buena vida. En cómo creí conocerla y resultó que no la conocía en absoluto. En cómo el dinero puede corromper hasta las relaciones más sagradas. Pero también pensaba en mí misma. En cómo había manejado la situación. En cómo no me dejé llevar por las emociones. En cómo usé mi inteligencia y mi experiencia para protegerme. En cómo demostré que la edad no significa debilidad. A los 72 años había derrotado a 2 personas jóvenes que me subestimaron. Eso me daba una extraña sensación de poder. De justicia cumplida. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Fui a la estación de policía y di mi declaración formal. Un abogado que contraté me acompañó. Respondí todas las preguntas del fiscal con calma y precisión. Les entregué copias de todas las grabaciones. Les mostré los billetes falsos que había colocado en la caja fuerte. Les expliqué cómo había instalado el sistema de alarma silenciosa. Todo mi plan quedó documentado oficialmente. El fiscal, una mujer joven de mirada inteligente, me felicitó por mi astucia. Señora Lidia, me dijo, en todos mis años trabajando en esto, nunca había visto a una víctima prepararse tan bien. Usted no solo se protegió, sino que también nos dio un caso perfecto. No hay forma de que se defiendan contra esta evidencia. Le agradecí sus palabras. Solo hice lo que cualquier persona inteligente haría, le respondí. Proteger lo que es suyo. Brenda y Rodrigo fueron formalmente acusados 3 días después de su arresto. La noticia apareció en el periódico local. Una pequeña columna que hablaba de una hija y su esposo arrestados por intentar robar a una mujer de 72 años. No mencionaban nombres completos por respeto a mi privacidad, pero muchas personas en el vecindario se enteraron de todos modos. Los chismes viajan rápido en comunidades pequeñas. Algunos vecinos vinieron a visitarme. Me traían comida, flores, palabras de apoyo. Todos decían lo mismo, que yo había sido muy valiente, que habían hecho lo correcto, que Brenda y Rodrigo merecían lo que les estaba pasando. Yo aceptaba sus condolencias con gracia, pero por dentro me sentía extrañamente desconectada de todo. Como si estuviera viendo mi propia vida desde afuera, como si fuera una película y no mi realidad. Una semana después del arresto, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. Era Brenda. Llamaba desde la cárcel. Su voz sonaba rota, desesperada. «Mamá, por favor», susurraba. «Necesito que me ayudes. Necesito que retires los cargos. Por favor. Soy tu hija. No puedo estar aquí. Este lugar es horrible. Por favor, mamá. Te lo suplico». Escuché sus súplicas sin decir nada. Dejé que hablara. Dejé que llorara. Dejé que me dijera cuánto lo sentía, cuánto me amaba, cómo había sido un error terrible, cómo nunca volvería a pasar. Cuando finalmente se quedó sin palabras, cuando solo quedó su respiración entrecortada al otro lado de la línea, finalmente hablé. «Brenda», le dije con voz calmada, «tuviste muchas oportunidades de hacer lo correcto. Pudiste haberme pedido ayuda honestamente. Pudiste haber respetado mi decisión cuando dije que no. Pudiste haber buscado otras soluciones para tus problemas.
Pero en lugar de eso, elegiste traicionarme. Elegiste entrar a mi casa en medio de la noche como una ladrona. Elegiste robarme. Esas fueron tus decisiones. Ahora debes vivir con las consecuencias. Ella comenzó a gritar. Me llamó nombres horribles. Dijo que yo era una madre sin corazón, que era cruel, que me arrepentiría de esto, que cuando saliera de ahí, nunca volvería a verme, nunca conocería a sus futuros hijos. Me quedaría sola y abandonada. Escuché cada palabra sin inmutarme. Cuando terminó su ataque de ira, simplemente le dije, adiós, Brenda, y colgué el teléfono. Bloqueé ese número inmediatamente. No quería recibir más llamadas de ella. No quería escuchar más súplicas o amenazas. Había tomado mi decisión y no iba a cambiarla. Brenda había quemado el puente que nos conectaba. Ahora tendría que vivir en la orilla opuesta, sola con sus decisiones. Rodrigo también intentó comunicarse conmigo a través de su abogado. Quería llegar a un acuerdo. Ofrecía disculparse públicamente, pagar una compensación económica, hacer trabajo comunitario, lo que fuera necesario para reducir su sentencia. Mi abogado me transmitió la propuesta. Yo la rechacé sin pensarlo 2 veces. No quiero su dinero, le dije a mi abogado. No quiero sus disculpas. Quiero justicia. Quiero que enfrenten las consecuencias completas de sus acciones. El caso fue a juicio 2 meses después. Yo tuve que testificar. Me senté en el estrado y conté mi historia frente a un juez, un jurado y una sala llena de extraños. Vi a Brenda sentada en la mesa de la defensa, vestida con un traje formal, intentando verse respetable. Nuestros ojos se encontraron una vez durante mi testimonio. Los suyos suplicaban. Los míos permanecieron fríos. El juicio duró 3 días. 3 días en los que cada detalle de la traición de Brenda y Rodrigo fue expuesto ante extraños. El fiscal presentó las grabaciones de las cámaras. Los videos se reprodujeron en una pantalla grande para que todos pudieran verlos. Vi a los miembros del jurado observar con expresiones de disgusto y decepción. Vi cómo negaban con la cabeza cuando apareció la escena de Rodrigo llenando la mochila con dinero. Vi cómo algunas personas en la sala susurraban entre ellas cuando Brenda entró a mi habitación y susurró esas palabras. Perdóname, mamá. El abogado defensor intentó argumentar que Brenda y Rodrigo estaban desesperados, que enfrentaban problemas financieros reales, que actuaron bajo presión extrema, que nunca tuvieron la intención de hacerme daño físico, que solo querían el dinero. Como si eso lo hiciera mejor. Como si robar fuera aceptable cuando tienes deudas. El fiscal destrozó cada uno de esos argumentos con hechos. Mostró los extractos bancarios de Rodrigo. Mostró las compras de lujo que Brenda había hecho semanas antes del robo. Mostró que sus supuestos problemas financieros eran exagerados o directamente inventados. Cuando llegó mi turno de testificar, subí al estrado con la cabeza en alto. El fiscal me hizo preguntas sobre mi relación con Brenda, sobre cómo comencé a sospechar, sobre cómo preparé la trampa. Respondí cada pregunta con claridad y precisión. No mostré emoción. No lloré. Simplemente relaté los hechos tal como sucedieron. El abogado defensor intentó hacerme parecer vengativa. Intentó sugerir que yo había tendido una trampa cruel e innecesaria, que podría haber simplemente hablado con mi hija. Le respondí con calma. Ya había hablado con ella. Le dije que no podía prestarles el dinero. En lugar de respetar mi decisión, decidieron robármelo. Yo solo me protegí de la manera más inteligente que pude. No es venganza. Es autodefensa. Algunas personas en la sala asintieron. Vi a una señora mayor en el jurado secarse una lágrima. Mi testimonio duró casi 2 horas. Cuando bajé del estrado, sentí que había dicho todo lo que necesitaba decir. El momento más difícil fue cuando Brenda subió a testificar en su propia defensa. Su abogado le hizo preguntas diseñadas para despertar simpatía. Ella habló de cómo me amaba, de cómo nunca quiso lastimarme, de cómo Rodrigo la había presionado, de cómo ella solo quería ayudar a su marido. Lloró mucho, pero sus lágrimas ya no me movían. Las había visto antes. Las había creído antes. Ahora solo veía la actuación detrás de ellas. Cuando el fiscal la interrogó, todo cambió.
Él le preguntó sobre el vestido color vino de $1000, sobre las joyas, sobre los gastos de lujo, sobre las mentiras que me había dicho. Brenda intentó explicar cada cosa, pero con cada respuesta se hundía más. Admitió que había exagerado sus problemas financieros. Admitió que sabía exactamente dónde estaba la caja fuerte y cuál era el código. Admitió que había planeado el robo junto con Rodrigo durante semanas. Rodrigo también testificó. Intentó culpar a Brenda. Dijo que ella había sido la que insistió en robar. Que ella le había dicho que yo tenía tanto dinero que ni siquiera lo extrañaría. Que ella le había prometido que yo nunca me daría cuenta. Vi cómo Brenda lo miraba con odio absoluto desde su asiento. Vi cómo se derrumbaba su unidad. Ahora no solo me habían traicionado a mí, se estaban traicionando entre ellos, intentando salvarse a costa del otro. Era patético. El último día del juicio, ambos abogados presentaron sus argumentos finales. El fiscal fue contundente. Habló de la sacralidad de la relación entre madre e hija. Habló de cómo las personas mayores son vulnerables y merecen protección, no abuso. Habló de premeditación, de engaño, de traición calculada. Pidió la sentencia máxima. El abogado defensor intentó apelar a la misericordia. Habló de segundas oportunidades, de familias rotas, de errores que no deberían destruir vidas completas. El jurado se retiró a deliberar. Pasaron 4 horas. 4 horas en las que yo esperé en una sala apartada con mi abogado y Juana, quien había venido todos los días del juicio para apoyarme. Finalmente llamaron a todos de vuelta a la sala. El jurado había llegado a un veredicto. Todos nos pusimos de pie cuando entraron. Mi corazón latía rápido, pero mi cara permanecía serena. El presidente del jurado se puso de pie. Era un hombre de mediana edad con expresión seria. El juez le pidió que leyera el veredicto. En el caso del Estado contra Brenda Méndez, en el cargo de allanamiento de morada, ¿cómo encuentra el jurado? Culpable. En el cargo de intento de robo agravado, ¿cómo encuentra el jurado? Culpable. En el cargo de conspiración, ¿cómo encuentra el jurado? Culpable. Las mismas palabras se repitieron para Rodrigo. Culpable en todos los cargos. Brenda se derrumbó en su silla. Su abogado tuvo que sostenerla. Rodrigo simplemente bajó la cabeza. Yo no sentí triunfo. No sentí alegría. Solo sentí un profundo cansancio. Un peso que finalmente se levantaba de mis hombros. Justicia. Eso era lo que sentía. Simple y pura justicia. El juez programó la audiencia de sentencia para 2 semanas después. Todos salimos de la sala en silencio. Afuera del juzgado, varios periodistas me esperaban. Querían declaraciones. Querían saber cómo me sentía. Querían una historia dramática de madre contra hija. Mi abogado habló por mí. Dijo que estábamos satisfechos con el veredicto. Que la justicia había prevalecido. Que no haríamos más comentarios. Yo simplemente caminé hacia el auto de Juana con la cabeza en alto. Cuando llegué a casa, me senté en mi sala y por primera vez en meses, sentí paz. La audiencia de sentencia llegó 2 semanas después. El juez era un hombre mayor, de cabello completamente blanco y expresión sabia. Escuchó las recomendaciones del fiscal. Escuchó las súplicas de los abogados defensores. Y después me miró a mí. Señora Lidia, dijo, ¿quiere decir algo antes de que dicte sentencia? Me puse de pie. Caminé hacia el frente de la sala. Miré a Brenda y Rodrigo por última vez. Su señoría, comencé, he vivido 72 años. En esos años he aprendido mucho sobre las personas. He aprendido que el carácter verdadero de alguien se revela no en los momentos buenos, sino en los momentos de dificultad. Mi hija y su esposo fallaron esa prueba. Eligieron el camino fácil. Eligieron la traición sobre la honestidad. Eligieron robar sobre trabajar. No pido misericordia para ellos. Pido que la ley siga su curso. Pido que sirvan de ejemplo de que nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a abusar de los demás. Terminé y volví a mi asiento. El juez asintió. Después habló. Su voz llenó la sala. Brenda Méndez y Rodrigo Torres, dijo, ustedes han sido encontrados culpables de crímenes graves. Traicionaron la confianza de alguien que debería haber sido sagrado para ustedes.
Planearon y ejecutaron un robo contra una mujer mayor que solo les mostró amor y cuidado. El hecho de que fueran familia hace su crimen aún más atroz, no menos. He considerado cuidadosamente las circunstancias y he llegado a mi decisión. Por el cargo de allanamiento de morada, lo sentencio a 2 años de prisión. Por el cargo de intento de robo agravado, lo sentencio a 5 años de prisión. Por el cargo de conspiración, lo sentencio a 3 años de prisión. Las sentencias se cumplirán de manera consecutiva. En total, 10 años de prisión para cada uno. Además, cuando sean liberados, tendrá libertad condicional por 5 años adicionales. Golpeo su mazo. Caso cerrado. 10 años. 10 años de prisión para cada uno. Las palabras del juez resonaron en la sala como un trueno. Brenda comenzó a sollozar incontrolablemente. Su cuerpo entero temblaba. Rodrigo permanecía inmóvil, en shock, con la mirada perdida en el vacío. Los oficiales se acercaron para llevarlos de vuelta. Brenda me miró una última vez antes de salir. Sus ojos rogaban. Sus labios formaron la palabra mamá sin emitir sonido. Yo sostuve su mirada por 1 segundo, 2, 3. Después aparté la vista. No había nada más que decir. No había más palabras entre nosotras. Salí del juzgado con Juana a mi lado. El aire fresco de la tarde me golpeó el rostro. Respiré profundo. Me sentía extrañamente liviana, como si hubiera estado cargando una roca enorme en mi espalda durante meses y finalmente alguien la hubiera quitado. Juana me abrazó en silencio. No necesitábamos palabras. Ella entendía. Después de 40 años de amistad, ella siempre entendía. Nos subimos a su auto y ella me llevó a casa. Durante el trayecto miré por la ventana. Vi las calles familiares de mi ciudad. Vi a las personas caminando con sus vidas normales. Niños jugando en los parques. Parejas tomadas de la mano. Familias cenando en restaurantes. El mundo seguía girando como siempre. Mi drama personal no había detenido nada. Era solo otra historia triste en un mundo lleno de historias tristes. Pero era mi historia. Y yo había decidido cómo terminaría. Cuando llegamos a mi casa, Juana insistió en quedarse conmigo esa noche. No deberías estar sola después de todo esto, me dijo. Acepté su compañía. Preparamos cena juntas. Sopa de verduras con pan tostado. Comimos en silencio en mi mesa de cocina. Después lavamos los platos juntas como habíamos hecho tantas veces a lo largo de las décadas. La rutina simple me reconfortaba. Me recordaba que la vida continuaba. Que había normalidad esperándome después de toda esta pesadilla. Esa noche, acostada en mi cama, pensé en todo lo que había pasado. Desde aquella tarde cuando Brenda comenzó a hacer preguntas extrañas hasta el veredicto final en la corte. 3 meses completos. 3 meses que habían cambiado mi vida para siempre. Había perdido a mi hija. O más bien, había descubierto que la hija que creía tener nunca había existido realmente. Era una pérdida. Un duelo. Pero también era una liberación. Los días siguientes fueron extraños. Me despertaba y por un momento olvidaba todo lo que había pasado. Después la realidad me golpeaba. Brenda estaba en prisión. No vendría a visitarme. No llamaría para preguntar cómo estaba. No habría más almuerzos juntas. No habría más conversaciones. Esa parte de mi vida había terminado. Algunos días eso me dolía profundamente. Otros días me sentía aliviada. Las emociones eran complicadas y contradictorias. El vecindario entero sabía lo que había pasado. Algunos vecinos me miraban con lástima. Pobrecita doña Lidia, decían. Traicionada por su propia hija. Otros me miraban con admiración. Qué mujer tan valiente, comentaban. Se defendió como una guerrera. Yo aceptaba ambas reacciones con la misma gracia. No buscaba lástima ni admiración. Solo quería seguir viviendo mi vida en paz. Una tarde, aproximadamente 2 semanas después de la sentencia, recibí una carta. Venía de la prisión. Era de Brenda. Mi primer instinto fue romperla sin leerla. Tirarla a la basura y olvidar que existía. Pero algo me detuvo. Curiosidad quizás. O tal vez una última esperanza de que mi hija dijera algo, cualquier cosa, que valiera la pena escuchar.
Abrí el sobre con manos temblorosas. La carta era larga. 3 páginas escritas con la letra de Brenda que conocía tan bien. Comenzaba con disculpas. Decía que lo sentía, que había sido el peor error de su vida, que nunca debió escuchar a Rodrigo, que él la había manipulado, que ella realmente me amaba y que cada día en prisión era un tormento. Leí esas palabras con el corazón apretado. Quería creerlas. Quería creer que mi hija realmente estaba arrepentida. Pero después la carta cambiaba de tono. Comenzaba a culparme. Decía que si yo hubiera sido más generosa, nada de esto habría pasado. Que yo tenía tanto dinero y podría haberles ayudado. Que era egoísta guardar todo ese dinero solo para mí. Que como madre debería haber priorizado las necesidades de mi hija. Que en el fondo, esto era parcialmente mi culpa. Sentí como la rabia crecía dentro de mí con cada línea que leía. La carta terminaba con una súplica. Me pedía que usara mi influencia para reducir su sentencia. Que hablara con el juez. Que escribiera una carta pidiendo clemencia. Que dijera que la perdonaba y que quería que saliera pronto. Que después de todo, seguía siendo su madre y ella seguía siendo mi hija. Que la sangre era más importante que cualquier cosa. Terminé de leer y me quedé sentada en silencio por varios minutos. Después hice algo que me sorprendió a mí misma. Me reí. Me reí fuerte y genuinamente. La audacia. La absoluta audacia de Brenda de pensar que después de todo lo que había hecho, después de traicionarme de la forma más vil posible, yo movería un dedo para ayudarla. Doblé la carta cuidadosamente. La metí de vuelta en su sobre. Y la puse en un cajón con todos los otros documentos del caso. No respondería. No había nada que decir. Las semanas se convirtieron en meses. Mi vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Un ritmo sin Brenda. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local. Conocí a otras mujeres de mi edad. Compartíamos libros, té y conversaciones. Nadie me preguntaba sobre mi familia. Era un alivio hablar de otras cosas. De personajes ficticios. De tramas complicadas. De finales felices e infelices que no eran los míos. También comencé a hacer voluntariado en un centro comunitario. Ayudaba a enseñar a leer a adultos que nunca habían tenido la oportunidad de aprender. Ver sus rostros iluminarse cuando finalmente podían leer una oración completa me llenaba de alegría. Me hacía sentir útil. Me recordaba que todavía tenía mucho que dar al mundo. Que mi vida no había terminado solo porque mi relación con mi hija sí lo había hecho. Juana seguía visitándome regularmente. Algunas tardes simplemente nos sentábamos en mi jardín tomando limonada y hablando de todo y de nada. Ella nunca me presionaba para hablar de Brenda si yo no quería. Pero si yo necesitaba desahogarme, ella escuchaba. Era la clase de amistad que se construye a lo largo de décadas. Irrompible. Incondicional. Me di cuenta de que la familia no siempre es la que nace contigo. A veces es la que eliges. Un día, aproximadamente 6 meses después del juicio, recibí una llamada del abogado de Rodrigo. Él quería hablar conmigo. Tenía algo importante que decir. Dudé, pero finalmente acepté reunirme con él en su oficina. Llegué preparada para cualquier cosa. Él me recibió con cortesía profesional. Me ofreció café que rechacé. Después comenzó a hablar. Señora Lidia, me dijo, mi cliente Rodrigo Torres me ha pedido que me comunique con usted. Él quiere que sepa que acepta completa responsabilidad por lo que pasó. Dice que Brenda no debería estar en prisión. Que todo fue idea suya. Que él la manipuló y la presionó. Está dispuesto a firmar una declaración jurada diciendo esto si usted está dispuesta a pedir clemencia para Brenda. Lo miré sin expresión. ¿Y qué gana Rodrigo con esto?, pregunté. El abogado cambió de posición incómodamente. Bueno, esperaba que si usted ayuda a Brenda, tal vez también considere ayudarlo a él. Quizás una reducción de sentencia para ambos. Una carta al juez explicando que ha perdonado y que cree que merecen una segunda oportunidad. Me reí. Fue una risa corta, seca. Le dije que no. Que Rodrigo y Brenda habían tomado sus decisiones juntos. Que habían planeado juntos. Que habían ejecutado el robo juntos. Que ahora cumplirían sus sentencias juntos. El abogado intentó insistir, pero levanté mi mano para detenerlo.
No vine aquí a negociar, le dije firmemente. Vine por cortesía profesional de escuchar lo que tenía que decir. Ya lo escuché. Mi respuesta es no. Ahora sí me disculpa, tengo cosas más importantes que hacer con mi tiempo. Me levanté y salí de su oficina sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia mi auto, sentí esa misma sensación de poder que había sentido antes. Nadie iba a manipularme nunca más. Nadie iba a hacerme sentir culpable por protegerme. Había aprendido mi lección. Los meses siguieron pasando. El primer año sin Brenda fue el más difícil. Había fechas que dolían especialmente. Su cumpleaños. El Día de las Madres. La Navidad. En esos días me permitía sentir la tristeza completamente. Lloraba si necesitaba llorar. Me permitía recordar a la niña pequeña que alguna vez fue. La niña que corría hacia mí con los brazos abiertos. La niña que me llamaba mamá con amor genuino. Esa niña estaba muerta. Había sido reemplazada por una extraña que compartía su rostro. Pero también había días buenos. Muchos días buenos. Días en que me despertaba y me sentía genuinamente feliz. Días en que mi jardín florecía con colores hermosos. Días en que mis amigas del club de lectura me hacían reír hasta que me dolía el estómago. Días en que uno de mis estudiantes adultos leía su primer libro completo y me abrazaba con lágrimas de gratitud. Días en que me daba cuenta de que la vida seguía siendo bella a pesar de todo. Tal vez incluso más bella porque ahora la vivía sin mentiras, sin traiciones, sin miedo. Pasaron 2 años completos desde el juicio. 2 años en los que reconstruí mi vida pieza por pieza. Me había vuelto más fuerte, más sabia, más selectiva con a quien dejaba entrar en mi mundo. Aprendí que estar sola no significa estar solitaria, que la paz es más valiosa que la compañía tóxica, que a veces cortar lazos, incluso con la familia, es la única forma de sanar realmente. Una tarde de primavera, mientras regaba mis rosas en el jardín, vi un auto detenerse frente a mi casa. No reconocí el vehículo. Una mujer joven bajó del auto. Tendría unos 30 años, cabello castaño recogido en una cola, expresión nerviosa. Caminó hacia mi jardín y se detuvo en la cerca. «Disculpe, señora Lidia», preguntó con voz suave. Asentí. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?» Ella respiró hondo. «Mi nombre es Antonia. Soy prima de Rodrigo. Sé que es extraño que aparezca así, pero necesitaba hablar con usted». Sentí que mi cuerpo se tensaba. Cualquier cosa relacionada con Rodrigo o Brenda me ponía en guardia. Pero algo en la expresión de esta mujer me hizo escuchar. «Adelante», le dije. «¿Qué necesita decirme?» Ella miró hacia abajo, juntando valor. «Vine a pedirle perdón en nombre de mi familia». Me sorprendió. Antonia continuó hablando rápidamente, como si temiera perder el valor. Cuando nos enteramos de lo que Rodrigo hizo, toda la familia quedó en shock. No podíamos creerlo. Lo conocíamos como alguien ambicioso, sí, pero nunca pensamos que llegaría a tanto. Nunca pensamos que sería capaz de traicionar a alguien de esa manera. Y mucho menos a la madre de su esposa. La forma en que la trataron a usted fue imperdonable. Sus ojos se humedecieron. Solo quería que supiera que no todos en nuestra familia somos así. La escuché en silencio. Cuando terminó, le pregunté, «¿Por qué me dice esto ahora? ¿Después de 2 años?» Ella se limpió una lágrima. «Porque mi abuela, la madre de Rodrigo, falleció hace 2 semanas. Antes de morir, me hizo prometer que vendría a verla. Que le diría cuánto lo sentía. Que usted merece saber que hay personas en esta historia que reconocen el daño que se hizo. Que no todos somos cómplices de sus acciones». Sentí un nudo en la garganta. «Aprecio que haya venido», le dije. «Pero no necesito disculpas de la familia de Rodrigo. Él tomó sus decisiones. Esas son solo suyas». Antonia asintió. «Lo entiendo. Solo necesitaba cumplir la promesa que le hice a mi abuela». Le ofrecí entrar a tomar agua, pero ella declinó. Dijo que no quería incomodarme más. Antes de irse, me entregó un sobre. «Esto es de mi abuela. Lo escribió antes de morir. Dijo que era para usted». Tomé el sobre con curiosidad. Antonia se despidió con un abrazo breve y se fue.
Me quedé parada en mi jardín sosteniendo ese sobre durante varios minutos. Finalmente entré a mi casa y me senté en la mesa de la cocina. Abrí el sobre. Dentro había una carta escrita con letra temblorosa de alguien muy enfermo. Decía: estimada señora Lidia, no nos conocemos, pero soy la madre de Rodrigo. Estoy muriendo y no puedo irme de este mundo sin decirle cuánto lamento lo que mi hijo le hizo. Lo crié mejor que eso. Le enseñé valores, respeto, honestidad. No sé dónde fallé como madre, pero claramente fallé. Usted no merecía ser traicionada de esa manera. Ninguna madre merece eso. Espero que pueda encontrar paz en su corazón. No le pido que perdone a Rodrigo. Solo le pido que sepa que su dolor no pasa desapercibido. Que hay quienes reconocemos la injusticia que sufrió. Que lamentamos profundamente haber traído al mundo a alguien capaz de causarle tanto daño. Con todo mi respeto y mis disculpas, Elena Torres. Leí la carta 3 veces. Sentí algo quebrándose dentro de mí. No era perdón para Rodrigo, pero era reconocimiento. Era validación de que mi dolor era real, de que lo que me hicieron fue objetivamente horrible. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé. Esa noche dormí mejor que en muchos meses. Los años siguieron pasando. 3 años. 4 años. 5 años desde el juicio. Mi vida había encontrado un equilibrio hermoso. Seguía con mi voluntariado. Seguía con mi club de lectura. Había empezado clases de pintura y descubierto un talento que no sabía que tenía. Mis acuarelas de paisajes decoraban ahora las paredes de mi casa. Juana seguía siendo mi roca. Mi constante. Mi hermana elegida. Celebrábamos cumpleaños juntas, días festivos juntas, días ordinarios juntas. Un día recibí una notificación oficial. Brenda había solicitado una audiencia de libertad condicional anticipada. Después de 5 años, era elegible para aplicar. La audiencia sería en 2 meses. Como víctima, tenía derecho a estar presente y dar una declaración si lo deseaba. Pasé semanas pensando en qué hacer. Parte de mí quería ir. Quería ver a Brenda después de todos estos años. Quería ver si la prisión la había cambiado. Si realmente estaba arrepentida o si solo quería salir. Otra parte de mí no quería verla nunca más. No quería revivir todo el dolor. No quería darle el poder de afectarme nuevamente. Hablé con Juana sobre esto durante horas. Ella me escuchó pacientemente como siempre. Finalmente me dijo: Lidia, solo tú puedes decidir esto. Pero pregúntate, ¿qué necesitas para tu propia paz? ¿Ir o no ir? ¿Qué te dará más cierre? Pensé mucho en sus palabras. Finalmente tomé mi decisión. Iría a la audiencia. Pero no por Brenda. Iría por mí. Para cerrar este capítulo completamente. Para decir lo que necesitaba decir y después seguir adelante con mi vida. El día de la audiencia llegó. Me vestí con un traje color gris elegante. Me puse mi collar de perlas. Me miré al espejo y vi a una mujer de 77 años que había sobrevivido una de las traiciones más profundas posibles. Una mujer que no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Entré a la sala de audiencias con la cabeza en alto. Juana estaba conmigo. Vi a Brenda sentada en la mesa del frente. Había envejecido. Su rostro mostraba líneas que no estaban ahí antes. Su cabello tenía algunas canas. Se veía más delgada, más pequeña de como la recordaba. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. La audiencia comenzó. Brenda habló primero. Dijo todo lo esperado. Que estaba arrepentida. Que había usado estos 5 años para reflexionar. Que había tomado clases en prisión. Que había trabajado con un terapeuta. Que entendía la magnitud de lo que había hecho. Que si le daban una oportunidad, pasaría el resto de su vida tratando de compensarlo. Lloró. Habló de cómo me extrañaba. De cómo cada día pensaba en mí. De cómo soñaba con el día en que pudiera abrazarme y pedirme perdón cara a cara. Después fue mi turno. Me puse de pie y caminé al frente. Miré a Brenda directamente a los ojos. Comencé a hablar con voz firme y clara. Brenda, hace 5 años me traicionaste de la forma más profunda posible. No solo intentaste robarme.
Me mentiste durante semanas. Manipulaste mi amor de madre. Entraste a mi casa en medio de la noche como una delincuente común. Y cuando te atraparon, intentaste culpar a otros. Intentaste culparme a mí. Esos 5 años que has estado en prisión, yo los he usado para reconstruir mi vida. Para aprender a vivir sin ti. Para entender que la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que respeta tu dignidad. Hice una pausa. Brenda lloraba en silencio. Continué. He escuchado tus palabras hoy. Suenan sinceras. Tal vez lo son. Pero la sinceridad no borra las acciones. No devuelve la confianza rota. No repara el daño hecho. Si la Junta decide liberarte, esa es su decisión. Pero necesito que entiendas algo claramente. Yo ya no soy tu madre. Y tú ya no eres mi hija. Esos roles murieron la noche que decidiste robarme. Lo que fuimos ya no existe. Y nunca volverá a existir. Te deseo que encuentres paz. Te deseo que reconstruyas tu vida. Pero esa vida será sin mí en ella. El silencio en la sala era absoluto. Volví a mi asiento. Brenda sollozaba abiertamente ahora. La Junta deliberó y después anunció su decisión. Le otorgarían la libertad condicional. Saldría en 3 meses con restricciones estrictas. Cuando terminó la audiencia, Brenda intentó acercarse a mí. «Mamá, por favor», susurró. «Solo déjame explicar». Levanté mi mano deteniéndola. «No hay nada más que explicar. Brenda, cuídate». Y me fui. Salí de esa sala por última vez. Juana me esperaba afuera. Me abrazó fuerte. «Lo hiciste bien», me susurró. «Estoy orgullosa de ti. Hoy tengo 78 años. Han pasado 6 años desde aquella noche terrible. Vivo sola en mi casa, pero no me siento sola. Tengo amigos verdaderos. Tengo pasiones. Tengo propósito. Mi jardín es el más hermoso de la cuadra. Mis pinturas han sido exhibidas en 2 exposiciones locales. Sigo enseñando a leer y cada estudiante que se gradúa es una victoria personal. No he vuelto a ver a Brenda desde la audiencia. Escuché que se divorció de Rodrigo, que se mudó a otra ciudad, que está intentando empezar de nuevo. Le deseo bien de verdad, pero desde lejos, muy lejos, porque aprendí algo fundamental en estos años, que la justicia no siempre llega con ruido y drama. A veces llega en silencio, con una sonrisa tranquila de quien sabe que ya ganó. Ese día perdí una hija, pero recuperé algo más valioso, recuperé mi paz. Recuperé mi dignidad. Me recuperé a mí misma. Y eso, al final, vale más que cualquier relación basada en mentiras. La mejor venganza no es el ruido. Es el silencio sereno de quien sabe que hizo lo correcto y puede dormir tranquila cada noche.